Habíamos visto las transformaciones de Lorentz que nos daban la fórmula para cambiar coordenadas de un sistema S inercial y un sistema S' inercial que se mueve a una velocidad v en relación a S. Estas eran las fórmulas. Y lo que vamos a ver ahora es cómo a partir de las transformaciones de Lorentz podemos deducir la regla de adición de velocidades de Einstein que la habíamos enunciado pero no habíamos dicho de dónde venía. La idea es la siguiente. Supongamos que una partícula se mueve una distancia dx en s, o visto desde s, en un tiempo dt. Entonces, la velocidad va a ser dx dt, esto siempre visto desde s. Visto desde s', ¿qué va a ser dx'? Tenemos que ir a esta transformación de Lorentz, haciendo que nos quede gamma dx menos b dt. Simplemente, si nos movemos diferenciales, entonces las variables van a ser diferenciales, tanto las de x como las de t. Lo mismo podemos ver para dt', usando esta, vamos a tener gamma dt menos b c cuadrado de x. La pregunta ahora es quién es u'. Es dx', dt', y esto es gamma dx menos b dt sobre gamma dt menos b sobre c cuadrado dx. Cancelemos los gamma y saquemos factor común dt, de modo que tendremos dt dx dt menos b, y abajo hacemos lo mismo, dt 1 menos bc cuadrado dx dt. Esto se va y primero dx dt es u menos b, y abajo tenemos 1 menos dx dt, que es u por b sobre c cuadrado. Esto que está acá ya es la regla de adición de velocidades de Einstein, aunque no es como la teníamos antes en términos de las velocidades de A, B y C. Para este caso era una persona que está en un vagón, eso era A, B era el vagón y C era el de afuera. Entonces, B a C era la velocidad del que estaba en el vagón pero visto desde afuera, desde el C. B a B era la velocidad del de adentro en relación al vagón o al tren. Y BBC era la velocidad del tren en relación al de afuera. Para nosotros el que está afuera es el sistema S y el vagón es el sistema S' que se mueve a una cierta velocidad v en relación a S. Ahora entonces, para recuperar la regla de adición de velocidades de Einstein, vamos a llamar A es la partícula, B va a ser S y C va a ser S'. De modo entonces que U es la velocidad vista desde S, es decir, la velocidad de A desde S, que acá es B. Vamos a ponerle B a B, esto es U. Mientras que U' va a ser B de A, pero ahora visto desde S'. Y nos queda quién es BCB, que esta es la velocidad de S' con respecto a S. Entonces, vamos a poner esto en la fórmula. Tenemos U' es B a C. Esto es igual a U, que es B a B, menos B, que es BCB,
sobre 1 menos b, que es bcb, sobre c cuadrado por u, que es bab. Esto no es lo que nos había dado porque lo que nos falta es dar vuelta a esto. Menos bc es igual a b también. Es decir, que la velocidad de S' con respecto a S es igual a poner un menos a la velocidad de B, que es S, con respecto a S'. Es lo que decíamos, si lo vemos desde S, la velocidad es para allá, y si lo vemos de S' es la velocidad de este yendo hacia el otro lado. Haciendo ese cambio, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. B a C igual a B a B, y ahora acá aparece más BBC sobre 1 menos, se vuelve más BBC sobre C cuadrado por BAB. Y esto sí es lo que teníamos. Esto que está acá ahora quedó igual. Pero sí es cierto que no asignamos las mismas cosas, porque BAC acá era visto desde afuera, y acá el S' sería el que se está moviendo, el tren o el vagón. Pero no importa, porque en realidad nosotros llevamos una fórmula que era sobre U'. Entonces, la fórmula tiene que ser válida también al revés. También para obtenerlo desde S' en función de las velocidades que tiene S. Por eso es que lo tomamos al revés y lo que estaba de este lado de la igualdad tenía que ser U', que era visto desde S', pero teníamos que llamarlo B a C para que quede igual que como lo teníamos antes. Es ese detalle.